Nueva jornada de subidas de las bolsas europeas, hoy jueves 9 de abril, apoyadas un poco pues en estos ascensos por defecto en los que estamos inmersos desde hace muchísimo tiempo. Si no pasa nada, las bolsas suben. Dos novedades hemos tenido últimamente. En primer lugar, ayer las actas de la última reunión de la Reserva Federal que se publicaron muestran una clara división entre los miembros de la FED. Hay un grupo importante de miembros que son favorables a subir los tipos de interés ya en el mes de junio, mientras que hay otra parte de miembros de la FED que quieren subirlos en el 2016, es decir, hay un gap, hay una diferencia bastante importante en el timing que unos y otros miembros defienden. En cualquier caso, sorprendió que siguiese habiendo un número importante de miembros de la FED partidarios de subir los tipos de interés en junio, teniendo en cuenta pues cuál es la realidad de los datos macroeconómicos americanos. El viernes pasado conocimos el dato de empleo del mes de marzo, que quedó muy por debajo de lo esperado, pero anteriormente habíamos conocido otros datos macroeconómicos más dinámicos, como los pedidos de bienes duraderos, las ventas minoristas, los PMIs, datos de sentimiento, que apuntan a un claro enfriamiento de la economía americana en este primer trimestre. Es verdad que las cuestiones climatológicas, fruto de un invierno muy duro, pueden haber afectado a la economía americana, como ya ocurrió en el primer trimestre del año pasado, y luego en el segundo trimestre de 2014, la economía americana tuvo un repunte bastante importante. Puede ser que sigamos ese esquema o puede ser que realmente lo que nos dice este primer trimestre, también con la apreciación del dólar, es que la economía americana se está enfriando. Para ello, los datos macroeconómicos que se publiquen esta primavera, que se publiquen los 3 próximos meses, parece que van a ser la clave para establecer finalmente la hoja de ruta de la FED y su calendario para subir tipos de interés. Estamos ya en plena campaña de presentación de resultados de las empresas americanas de este primer trimestre. Alcoa ya ha presentado sus cuentas, no han gustado sus ventas y las expectativas se mueven a la baja. Se espera que esta sea una de las peores temporadas de presentación de resultados de los últimos trimestres. Teniendo en cuenta la apreciación del dólar, que ya afectó negativamente a las cuentas de las empresas americanas en el último trimestre del año pasado, que rebajaron sus previsiones de beneficio y dieron unas ventas bastante flojas, si a eso le añadimos estos malos datos macroeconómicos que hemos conocido en este primer trimestre, pues todo eso hace que las expectativas hayan rebajado. En Europa tenemos que hoy Grecia ha pagado al FMI los casi 500 millones de euros que estaban acordados. Esto no ha sido una sorpresa. Para Grecia es mucho más prioritario cumplir sus compromisos con el FMI que hacerlo con los países europeos. En el caso de que se produzca la salida de Grecia de la eurozona, el prestamista potencial es el FMI, no se va a cerrar la puerta con el FMI. Cerrarse la puerta con el FMI significaría cerrarse la puerta con todo el mundo, lo cual se lo pueden permitir mucho menos que cerrarse la puerta con los países europeos si es que finalmente se produce la salida de Grecia. En cualquier caso, si nos atenemos a cómo han ido evolucionando los acontecimientos desde que Tsipras llegó al poder y fue nombrado primer ministro, hace ya más de 2 meses de aquello, los avances son mínimos. A lo único a lo que hemos llegado es a una especie de borrador en el que Grecia presenta una agenda de medidas y de reformas a cambio de que Europa le prorrogue los créditos por 4 meses más. Sin embargo, Grecia no acaba de concretar cuáles son esas medidas, que en todo caso serían de orden fiscal, subidas de impuestos, cambio de tributos, aplicación de nuevas tasas y sobre todo combate contra la evasión fiscal. No acaban de llegar esas medidas concretas y ahora mismo tenemos la vista puesta en la reunión del Eurogrupo del próximo 24 de abril, donde seguramente sí que si no se han acercado las posturas, difícilmente lo harán. La parte positiva es que los mercados europeos no prestan ninguna atención a esta cuestión griega. No les perturba en absoluto, siguen subiendo al margen de que en Grecia no se avance. Algo muy distinto a lo que ocurre con Wall Street y la FED. Ahora mismo Wall Street sigue obsesionada con ese calendario de la FED, mientras que, como digo, Europa no presta atención a Grecia. Los índices europeos alcanzan nuevos máximos y su principal peligro sigue siendo la sobrecompra a la que se aproximan, cosa que ya ocurrió a mediados de marzo. Tocamos niveles más o menos en línea con lo que estamos viendo ahora y desde entonces tuvimos una consolidación ciertamente correctiva. Bueno, pues ahora nos encaminamos un poco de nuevo hacia una sobrecompra por encima de niveles de resistencia importantes, pero con subidas que
que ya de por sí dejan muy agotado el potencial de subida, sobre todo en el corto plazo.